si recuerdan, al principio, hace creo que 2 semanas, estuvo compartiendo con nosotros Anita lo que el primer versículo de Isaías 43 dice. Si quieren, yo acá lo tengo, si lo tienen ahí lo podemos buscar también. Isaías 43, que dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y esto dice Isaías 43, versículo 1. Y Anita muy bien nos estuvo compartiendo y enseñando acerca del primer segmento que nos habla de que Jehová es nuestro creador, no es nuestro formador. Lo que continúa habla de: no temas porque yo te redimí. Esto es un poco lo que les quería compartir hoy acerca de la redención. Y para comenzar a entender un poco lo que es la redención, siempre es bueno ir al significado de la palabra, ¿no? Yo suelo siempre ir al diccionario a ver qué significa cada palabra que no entiendo qué es. Bueno, redención tiene un significado que es muy importante que lo podamos comprender para entender, ¿no? Lo que la palabra nos quiere decir. Y la palabra redención significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. ¿Sí? Es decir, hay un cautivo y mediante un precio que alguien paga, ese cautivo es rescatado de la esclavitud, ¿no? Y podríamos decir que ese significado de la palabra redención lo encontramos en Jesús, ¿no? Y la obra que Jesús hizo en la cruz. Pero para poder entender un poco mejor qué es la redención, está bueno ir al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, perdón, donde vemos que el hombre por pecar se vuelve esclavo de ese pecado, ¿no? Lo vemos a través de Adán, de Eva. El primer pecado ya hizo que el hombre, que la naturaleza humana caiga y sea esclava del pecado. Y lo que Dios le da a Moisés es una estrategia, una herramienta para poder ser libre de ese pecado, de la culpa, de la maldición, y es a través del sacrificio, ¿no? Tal vez no lo escucharon, sé que hoy en día ya hay series, películas donde uno dice qué es el tabernáculo, cómo estaba conformado, para qué era. Bueno, el tabernáculo era un lugar donde se realizaban sacrificios, donde los sacerdotes realizaban sacrificios para liberar esta culpa que el pecado generaba, ¿no? Era minuciosamente armado y Dios le había dado a Moisés todas las herramientas y estrategias y plan para que estas culpas, esta maldición, ¿no?, que el pecado generaba, pueda ser liberada. Y vemos en Levítico 9:3 que dice: habla luego con los hijos de Israel y diles que tomen un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Es decir, que la única manera en la que estos pecados puedan ser liberados, esta culpa pueda ser liberada, era a través del derramamiento de sangre de un cordero, ¿sí?, o de un animalito específico. Entonces, ese derramamiento de sangre, ese holocausto, ese sacrificio generaba la liberación de la culpa, ¿no?, de estos pecados del pueblo de Israel. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento las cosas cambiaron completamente, porque Jesús viene para tomar la forma de ese cordero, por eso le decimos el cordero a Jesús, y en la cruz derramar sangre para el perdón de los pecados. Porque la única manera de que haya salvación y perdón es a través del derramamiento de sangre. En el Antiguo Testamento era a través de un cordero, de un animal específico. En el Nuevo Testamento Jesús lo hace de una vez y para siempre. Entonces de ahí viene un poco este significado de redención. Jesús muere en la cruz, derrama esa sangre para librarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Decíamos que la definición decía rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio. ¿Cuál es el precio? Y el cuerpo de Jesús que muere en la cruz y nos libra a nosotros de la esclavitud del pecado. Ahí entendemos un poco qué es esta redención. Pero vamos a ir un poco más profundo.
Y vamos a leer en Hebreos 9, del 11 al 14, ahí lo tenemos. A raíz de estos versículos vamos a desmembrar, a comprender estos 3 puntos que están ahí en la placa, pero la base va a ser Hebreos 9, del 11 al 14. Y dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Nos quedamos ahí un segundo. Una vez y para siempre. Si no va a hacer falta más otro sacrificio, porque su sacrificio lo vale de acá en adelante, ¿sí? En el versículo 13: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Este versículo nos está diciendo, si del Antiguo Testamento los sacrificios que se realizaban surtían efecto, ¿cuánto más es lo que generó la muerte de Jesús en la cruz? ¿Cuánto más? Esto no es algo de hombres, esto es algo que Jesús lo realiza para salvación de toda la humanidad y no por un año, por un momento determinado, ¿no? Entonces, a partir de esto que leemos, vamos a desarrollar el primer punto, que dice: su sacrificio nos provee eterna redención. ¿Sí? Eterna redención. No es que el Señor nos redime por un tiempito, no, es eterna redención, porque su sacrificio lo vale para siempre, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que decía el significado? Rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio, ¿no? Entonces Jesús nos rescata de la esclavitud del pecado, pagando este precio de dolor, de menosprecio, de humillación, hasta lo sumo, ¿sí? Y de esta manera somos redimidos y tenemos un nuevo comienzo, una nueva vida. Pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿sí? Gloria a Dios por esto. Qué hermoso que podamos recibir de esta redención eterna, ¿no? Y fíjense lo que dice Colosenses 1, ahí dice Colosenses 1, versículo 13 y 14, nos afirma esto, dice: el cual, está hablando del Señor, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿sí? Es importante que podamos entenderlo. Esta obra maravillosa del Señor, no lo merecíamos, no teníamos por qué alcanzarlo. Sin embargo, el Señor lo hizo por cada uno de nosotros y eligió morir en la cruz, pasar por el dolor, pasar por el menosprecio, pasar por tantas circunstancias que Él no merecía, pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Hoy es Domingo de Ramos, hoy Jesús estaba arriba del burrito ingresando a Jerusalén y todo el pueblo con las ramas de palmera, ¿no? Gritaban Hosana, Hosana, y Jesús ya sabía que días más tarde ya no iba a recibir ningún Hosana, no lo iban a estar recibiendo y amando de esa manera, sino que lo iban a estar traicionando y entregando, ¿no? Sin embargo, Él sabía que valía la pena. Sí. Él sabía que valía la pena. Que ese amor, que esa sangre derramada iba a llegar a cada uno de nosotros para que podamos comprender de su obra y caminar y dar pasos como hijos suyos. Salimos del reino de las tinieblas y vamos al reino de los cielos, formamos parte de este reino de la luz solo por su redención. Sí. Segundo punto, y en base a esto, ¿no? Comprendiendo esta redención, su redención nos libra de la condenación.
Y qué importante es esto, porque muchas veces decimos, bueno, el Señor me libró, el Señor me perdonó de mis pecados, pero cuando llega el momento de ser testigos, ¿no? De ir y predicar, o de ir y orar por alguien, aparece la condenación. Aparece el enemigo con este máster de condenación que tiene para recordarnos el pasado, para recordarnos de dónde venimos, para recordarnos lo que hicimos, los pecados que cometimos. Ahora, nosotros somos hijos de Dios y nos tenemos que parar en esta redención. El pasado pasó, ya quedó atrás, todas las cosas son hechas nuevas a través del Señor, ¿no? Miren lo que dice Hebreos 10, 17 y 18. Dice el Señor, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay necesidad de presentar ofrendas por el pecado. ¿Sí? Cuando los pecados ya fueron perdonados, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros tuvimos esta convicción de pecado y se lo entregamos al Señor, este pecado queda atrás. Ese pecado el Señor lo borró por completo y Él no se acuerda de las cosas que cometimos cuando ya se las rendimos a Él, ¿no? Entonces, qué importante es esto de entender la redención para no dejar que la condenación tome lugar en nuestras vidas. Cuando vienen esos pensamientos, esos recuerdos de no, porque en el año vos hiciste tal cosa, no, porque en el pasado vos venís de haber... No, eso quedó atrás. El Señor nos hizo nuevos, somos nuevas criaturas a través del poder que hay en la sangre de Jesús y esta eterna redención que hoy alcanzamos y la obtenemos gracias al amor de Jesucristo. Romanos 8 nos recuerda esto y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Estamos en Cristo Jesús? ¿Sí? No hay ninguna condenación. Amén. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, que estamos nosotros haciendo lo mejor posible para vivir por el Espíritu, para vivir enlazados al Señor y cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. Ayer cuando, entonces a partir de este versículo que dice Romanos, nos afirmamos en la redención del Señor, comprendiendo su obra en la cruz, sabiendo que no hay lugar para la condenación, no hay lugar para el temor, y nos queda dar pasos de fe, creyendo y sabiendo que somos sus hijos, y nos espera un mejor futuro. Por último, un último puntito que quería compartirles, cómo llevar a la práctica la redención, porque está bueno el decir, bueno, comprender que somos salvos, comprender esta eterna redención, buenísimo, no darle lugar a la condenación, ya es un gran avance. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos con esta buena noticia? ¿Nos quedamos sabiendo que somos redimidos? No nos podemos quedar. Tenemos que compartirlo, porque hay más personas que necesitan comprender esta redención. Hay más personas que necesitan del Señor, ¿no? Así como nosotros continuamente lo necesitamos y llegó esta noticia y nos transformó por completo, ¿cuánto tenemos nosotros también que transmitirla a otros, ¿no? Volvemos a Hebreos, la última partecita dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. No dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que nos quedemos tranquilos durmiendo la siesta. ¿No? O limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que vivamos en plenitud, compartiendo una rica comida. Está buenísimo dormir la siesta y la rica comida bárbaro, pero dice sirváis al Dios vivo, para que sirváis al Dios vivo. Y esto nos lleva a ponernos en acción. Esto nos lleva a salir de nuestra comodidad, ¿no? De nuestras actividades o rutinas diarias y dar un paso más llevando este mensaje, ¿no? Entonces, el ser testigos, ¿cómo enlazamos el ser testigos con la redención? Es que cuando comprendemos que somos redimidos, no podemos quedarnos quietos, sino que esta redención nos lleva a la desesperación de transmitirle a otros lo que el sacrificio de Jesús significa.
lo que la sangre derramada del Señor genera en la humanidad, ¿no? Entonces, para terminar, el capítulo 15, versículo 58 de Primera de Corintios, dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? A veces nos cuesta, ¿no?, comenzar, bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago para hablar del Señor? ¿Cómo hago para transmitir este mensaje? Poco a poco el Señor nos va dando las herramientas, las estrategias, pero ningún trabajo es en vano. Es decir, por más poquito que nosotros hagamos, eso ya rinde efecto, eso ya es una semilla sembrada, ¿no? Y siempre tenemos que ir un poco más, ¿no? Primero vamos conociendo a la persona, después oramos, después impartimos, ¿no?, un mensaje, pero ir de a poco. Ningún trabajo es en vano, ¿sí? Hay que permanecer, como dice este versículo, me encanta, que dice: manténganse firmes e inconmovibles. Que nada nos mueva, ¿no?, que nada nos sacuda de este plan de redención que hay, ¿no?, de esta eterna redención. Que nada nos quite de esta misión que nosotros tenemos de ser testigos al Señor, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ser testigos, tomamos en nuestras manos este título de redimidos, entendiendo de dónde nos sacó el Señor, entendiendo de que merecíamos la muerte y muerte eterna, pero Jesús nos redime, nos quita de ese lugar y nos da una redención eterna, ¿no? Y estos días que vienen con las Pascuas, ¿no?, comprendiendo lo que el Señor día a día estuvo transcurriendo, viviendo hace miles de años atrás, que nos sirva para estudiar un poco, ¿no?, lo que el Señor hizo, ¿no? Como les explicaba, hoy domingo Jesús estaba entrando a Jerusalén. Días más tarde lo iban a apresar, lo iban a condenar, lo iban a lastimar, y él continuamente sabiendo a lo que iba, ¿no?, cuál era su misión, comprendiendo que ese momento iba a ser doloroso, iba a ser difícil, pero lo que venía después iba a ser lo más grande, lo más importante de su vida, a lo que él vino, ¿no?, para rescatarnos a cada uno de nosotros. Entonces, lo que yo les quería transmitir, y a modo de conclusión, es que podamos comprender lo que es la redención, entendiendo la obra, el sacrificio de Jesús en nuestras vidas, no dejando que la condenación venga a quitar este lugar, ¿no?, venga a desenfocarnos, y tomando esta redención para servir al Señor, ¿sí? Somos redimidos para servir al Dios vivo, ¿sí? Somos salvos para transmitirle esta salvación a otros, ¿sí? Y realmente oraba yo al Señor y digo: Jesús, que cada uno de nosotros podamos sentir esta redención de una manera tan profunda, que podamos comprender tu obra en la cruz para salvación de nuestras almas, ¿sí? Que no sea solo un mensaje de decir: sí, Jesús murió en la cruz, no. Que podamos como entender en profundidad lo que Jesús hizo. Imaginémonos, no sé, lo que Jesús debe haber sufrido, lo que sufrió, lo que vivió Dios Padre ya mandar a su Hijo, ¿no? Todos estos momentos de que lo apresaban, en que lo condenaban injustamente, en que el Señor era castigado, pero Él sabía que valía la pena, por amor a cada uno de nosotros. Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor de cada uno de nosotros, sabiendo que ese día iba a ser un antes y un después para la humanidad. Ese día no iba a quedar en una muerte, simplemente, sino que iba a llevar a la resurrección y a salvación de las almas. No fue solo un hecho de que Jesús
haya sido crucificado y que ahí se terminó la historia. No, Él resucitó, venció la muerte, venció el pecado, venció el sepulcro, venció el infierno, venció a Satanás por amor de cada uno de nosotros, para llevarnos a salvación y a esta redención eterna. Así que espero que se haya entendido, espero que les haya llegado esta palabra. Los invito a que los días que siguen podamos meditar en esto, ¿no? En la obra de Jesús en la cruz, en esta redención, en este precio que Jesús pagó para liberarnos de la esclavitud. La definición de la redención se resume en la obra de Jesús. Jesús es redención, es lo que Él hizo por nosotros.